molienda en grandes cantidades de cereal y posiblemente de sal. Y ahora hablaremos de eso. Y un dato que es fundamental, el abandono contemporáneo. Si comparamos, están en posición oblicua, si comparamos la cronología absoluta del poblado de los fortines, nos encontramos con que los fortines responden solo al momento central y más avanzado de la ocupación de los millares. O sea que en la primera fase de ocupación de los millares no existen fortines. Bueno, más que un fortín parece un castillo medieval. O sea que en ese sentido la complejidad que tiene esta serie de fortines también es un poco artificial en el sentido de que esta línea interna defendida por una serie de torres y bastiones y con una puerta de entrada defendida por esta barbacana, una puerta lateral, fue la primera que se construye y cuando está en uso, fundamentalmente no existe ninguna fortificación al exterior. O sea, comienzan construyendo una línea interna, llega un momento en que tienen que hacer actividades fuera de la línea y entonces construyen la línea exterior con este foso impresionante que es contemporáneo a la construcción, puesto que deja exentos los bastiones. En los bastiones no se sigue la construcción del foso, la ruta madre está situada más alta, al mismo nivel que la zona interna o externa a la muralla, y se construye otra fortificación, otro foso al exterior que posiblemente sea contemporáneo a este, pero del que no tenemos referencias estratigráficas, porque no hay ninguna conexión estratigráfica, está abajo totalmente. Pero por la situación parece que es contemporáneo también al recinto exterior. Cuando se construyen estos recintos deja de tener funcionalidad el recinto marítimo. ¿Qué significa esto? Pues que una enorme cantidad de saideras que definen las torres del recinto más interno se tapan con barro. Y se realizan actividades especializadas como la talla de puntas de flecha, el almacenamiento de determinados productos dentro de los bastiones y ya no tienen carácter. No tienen carácter. Al contrario de lo que sucede en los millares, que cada línea está operativa para si se asalta la más externa, se encuentre el grupo que está entrando en los millares por la siguiente línea y así sucesivamente. Aquí, cuando se construye la línea exterior tan potente, deja de usarse la interior. Vemos una fotografía aérea del estado que tenía el fortín antes de que realizáramos las excavaciones y vemos que por vegetación diferencial nos está marcando la existencia de los fosos. O sea, nosotros sabíamos que teníamos fosos en el fortín antes de hacer la excavación, puesto que el crecimiento de la vegetación era un dato evidente. No, los fosos no son cualquier cosa, los fosos tienen una profundidad. Bien he sabido que hemos utilizado como escala al miembro más pequeño, más bajo del equipo, para que el foso muestre su envergadura real, para contigo. Y en los recintos nos encontramos con una enorme cantidad de estructuras de molienda en un momento determinado en el espacio abierto. Estas estructuras de molienda están relacionadas con una serie de vasijas y son para molienda de cereal en cantidades industriales, pero también hay casi con seguridad tratamiento de la sal. ¿Por qué? Porque hicimos análisis químicos de los depósitos y nos encontramos con determinados sectores abiertos de los recintos, había una proporción de sales muy superior a la del resto de los depósitos. Lo que nos demuestra que me daba la impresión de que se estaban realizando una serie de actividades conectadas con la sal. También hay unos suelos que están llenos de guijarros, con pavimentos de guijarros quemados, que se utilizaron en el sobrepasado del cereal, y toda una serie de sectores de almacén, con una enorme cantidad de vasijas rotas, que debieron ser las zonas de almacenaje. Pero una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención es la abundancia de talleres de puntas de flecha en muchos de los distintos sectores de este fortín número 1, pero también de otros fortines. Planteamos una serie de hipótesis en las que ha trabajado mi colega Gabriel Martínez, por ejemplo. La impresión que nos daba era que la talla que
que se realizaba afectaba al aprendizaje de jóvenes, porque en muchos casos las puntas no estaban bien talladas, se rompían durante el proceso de elaboración, había toda una serie de elementos que nos indicaban esto, una persona que sabe tallar no lo hace. Y el hecho de que de manera recurrente en muchísimos espacios de los fortines, no solo de este, sino de otros fortines también que hemos excavado, nos encontramos con talleres de puntas de flecha, nos viene a decir que es muy posible que el grupo de personas que se desplazaba o que era desplazado desde el poblado a los fortines estuviera compuesto por varones mayores y jóvenes a los que les tenían que enseñar una serie de actividades como tareas de iniciación de los jóvenes. El hecho de que no haya mujeres en la población de los fortines lo documentamos o lo planteamos a partir de otros elementos del registro. Por ejemplo, no existe ni un solo elemento relacionado con el tejido. Todas las casas de los millares, todos los ambientes domésticos de los millares tienen telares. Hay tensores, fusayolas, pequeñas mesas en algunos casos, siempre hay elementos conectados con el tejido. En todos los fortines no hay ni un solo elemento conectado con el tejido. No se tejido. Ese puede ser que sea un argumento limitado, pero es un argumento. La infografía podemos volver a utilizarla para recrear de luego, lo único que sí sabemos es que la molienda excede de las necesidades de la población, del grupo de población que habitaba dentro de los fortines. La molienda se está realizando a gran escala y se está realizando, no digo a tan gran escala como algunos de los edificios excavados por el equipo de nuestros colegas de la Autónoma, por ejemplo, en Gatas o ahora en la Bastida, donde hay enorme cantidad de molinos, pero también en el fortín número 1 de los millares, esta actividad desbordaba cualquier necesidad de tipo familiar o doméstico. Eso nos demuestra que se almacena una buena cantidad de cereal en los fortines. Se llega a transformar en harina y no se consume en los fortines, salvo una parte pequeña, sino que se lleva al poblado. ¿Y por qué esa cantidad controlada de forma comunal o de forma colectiva? ¿Por qué? Posiblemente también por la existencia de lazos y de relaciones tributarias con respecto a las poblaciones que viven al exterior y utilizan la necrópolis doméstica, y que entre las relaciones y las obligaciones de la dependencia que mantienen con los millares es la de suministrarles comida, suministrarles posiblemente cereal y suministrarles carne. Vamos a ir rápido para cerrar. Bueno, por sí mismo es bastante más complejo, pero no vamos a esperar tampoco. Está muy destruido y ha estado con una serie de agujeros de una excavación antigua que no sabemos qué era eso. No está documentada en la época del Siré. Sin embargo, arriba publica la serie de montículos que existían cuando, antes de que nosotros lo excaváramos, lo publica en el plano, abajo y arriba, y describe que se trata de tumbas, que son un grupo de tumbas y las relacionan con los de Rambla de Huecha, de los inventarios de los laines excavados por Pedro Flores. Hemos demostrado que no son tumbas, que son fortines, pero que están muy afectados por esta luz y no sabemos qué hay. Otros fortines que más sencillos, recintos simples, torres. Aquí vemos algunas de ellas y vemos, por ejemplo, un depósito de lasca de un taller de puntas de flecha que se guarda en la vasija cuando se produce un incendio fuerte, pero que sucumbe con el incendio. Bueno, para la reconstrucción paleoambiental solo indicar que hemos basado la reconstrucción en el estudio sobre todo antrocológico. Hemos estudiado bastantes miles de muestras
Oliva Rodríguez Ariza, que trabajaba con nosotros en esos momentos y que estaba especializada en esta actividad, hizo una reconstrucción estupenda a partir de los restos de carbón y madera que aparecieron, los miles de restos de carbón y madera que pudimos recoger en la excavación. El polen, también hemos hecho análisis clínico, se conserva fatal, se han mantenido algunas esporas y algunos granos de polen, pero en unos porcentajes que no permiten un estudio estadístico. La sedimentación, el tipo de arquitectura que tiene cada uno. Pero ahora, hemos podido hacer una reconstrucción que nos demuestra que el bosque, primero que existían bosques de galería en las masas del río, un bosque de tipo mediterráneo, de encinas, hojas, lentijos, también matorral mediterráneo, en las faldas que iban subiendo hacia la zona de Sierra de Gado, en las partes más altas de Sierra de Gado, bosques de pinares, mezclado en los bosques de tipo mediterráneo, pinos alepensis, que además tiene mucho más protagonismo en las fases recientes, cosa que es corriente, porque el pino alepensis se aprovecha de la caída de la encina y cuando se deforestan determinadas zonas o va sucumbiendo la encina y sustituida por matorrales más pequeños, se extiende el pino alepensis en su lugar, ¿no? Y en ese sentido el pino alepensis tiene mucha más importancia en los momentos más altos que en los momentos iniciales. Después hay quejigos en zonas de otonada o valles a los que no les da demasiado el sol. Total, un paisaje que vemos aquí, pero que no nos vamos a detener, vinculado con animales relacionados con el agua, datas de agua, animales reales, galápagos de agua, etcétera, y con ansares, una serie de patos relativamente amplias, que nos demuestra que el nivel de humedad que existía en los millares durante gran parte del desarrollo de los millares es muy superior al que existe en época contemporánea. Aquí tenemos los gráficos de las muestras del acueducto, de los travertinos del acueducto, que nos marcan temperaturas que van entre los 15 grados y los 18-20 grados, dependiendo de las estaciones del año. Y estos son temperaturas sensiblemente inferiores al momento en que se toman, pero de todas maneras estas temperaturas hay que manipularlas de alguna manera y relacionarlas con las que existen en muchos ambientes del sur de la península ibérica para llegar a una conclusión. La conclusión, una diferencia de aproximadamente 1,5 grados con respecto a las temperaturas que tiene el sureste o que tenía el sureste hace unos 15 años. O sea, una baja de temperatura de 1,5 grados de media implica un medio ambiente radicalmente distinto. Y un programa en el que estamos trabajando a tope en estos últimos años es el del estudio isotópico sobre los restos humanos que localizamos en las necrópolis. Trabajamos fundamentalmente con carbono 13 y nitrógeno 15. Carbono 13 nos da más información sobre el medio ambiente, las temperaturas y el clima. Nitrógeno 15 sobre la dieta de alimentación que tiene cada uno de las personas que hemos muestreado. Y los resultados son absolutamente espectaculares. No vamos a entrar en ellos. Aquí tenemos una corrección impresionante de poblaciones de los asentamientos argánicos y de la edad del bronce de Granada, de los altiplanos orientales de Granada, de la Alta Andalucía, de Jaén, también de la Vega de Granada, Cerro de Encina de Monachil, por ejemplo, está muestreado, Pantano de Alejandre. Y por primera vez, hace 10 días que tenemos estos resultados, un conjunto de muestras, estos títulos mayores de los millares, obtenidas en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional. Hemos comenzado por una serie de sepulturas que sabemos que tienen una fase antigua, con seguridad, que parecen antiguas, y los datos que nos dan son absolutamente extraños en principio, pero en línea con la hipótesis que nos habíamos planteado
anteriormente, a la resolución ambiental. Tenemos el menos 18 en el carbono 13, es el límite entre lo que nos marcaría una aridez fuerte y una aridez media. Después, aproximadamente el 20 marca ya una humedad consistente. Todas las muestras están en la parte baja del gráfico relacionadas con muestras de época del cobre, de yacimientos de Jaén, marroquíes, y además de época del cobre antiguo y pleno. Las de marroquíes del cobre final y de la edad del bronce, que también lo hemos muestreado, que están situados más arriba, nos indican que la aridez fue aumentando y fue teniendo importancia. Pero también están relacionadas, por ejemplo, con Venta del Llano, un yacimiento cercano, muy cercano a Jaén, en la Campiña, que pertenece a la época del cobre y que nos está dando un nivel de humedad relativamente considerable y contemporánea, al mismo nivel la muestra de los millares. Es determinante en este sentido, o sea que los millares tenían, durante su fase antigua y media, un entorno y un medio ambiente radicalmente distinto del que tenemos hoy, y bastante más. Lo que sucede es que también hemos podido estudiar cómo se va deteriorando el clima durante el cobre pleno avanzado y durante el cobre reciente. Y perdemos en los millares, por ejemplo, toda la vegetación de ribera, la ripisilva, que es característica de este tipo de asentamientos, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el hombre explota de manera consistente el entorno y al mismo tiempo porque el clima cambia. El clima cambia de una manera importante. No vamos a seguir, ¿no? Porque ya es muy tarde. Vamos a ver algunas cuestiones de tipo general. La ganadería domina ligeramente los bóvidos en peso, o sea, en cantidad de carne. El número de huesos son más importantes los ovigástridos, y tenemos también una cantidad de cerdos muy abundante. Bueno, no he comentado en la diapositiva anterior, en el gráfico de los isótopos sobre restos humanos, que con respecto al nitrógeno, escala inferior, con respecto al nitrógeno, podríamos simplificar muchísimo la cuestión diciendo, estos señores a partir de aquí son comedores de carne, fundamentalmente. Estos señores tienen una dieta muy rica en hidratos de carbono. En los millares se comía mucho cereal, se comía mucho hidrato de carbono, además de la carne. Mucho más que en las poblaciones de los altiplanos. Y al nivel de las poblaciones del Alto Guadalajara, de las campiñas del Guadalajara. Bueno, aquí solo voy a indicar el tipo de consumo adscrito a cada uno de los sectores que se han excavado en los millares. Solo una cuestión interesante, los bóvidos. Los bóvidos nos encontramos con que la matanza de los bóvidos y los huesos que son inservibles aparecen en fosas situados al exterior del propio asentamiento, muy cerca de la puerta principal, pero siempre fuera del asentamiento. Los restos consumidos dentro de las casas o en los basureros que existen junto a las casas. Todas las terneras se consumen en casas de grandes dimensiones por la gente. Ninguna casa pequeña se ha documentado con restos de ternera. Comen carne de bóvido, pero de bóvido que ha trabajado muchísimo en el campo y que está a punto de morir y lo sacrifican antes. Carne dura, carne que no es evidentemente muy apta para el consumo. En agricultura, cereales y leguminosas, quizás antes ya las tenemos documentadas, pero un dato importante, el policultivo. En este gráfico, nuestra colega Oliva Rodríguez Arista marca la anchura en micras que tienen los anillos del olivo, del hace mucho, en los millares. Nos encontramos con que en los momentos más antiguos, la anchura de, vamos a ver, por antiguo, este es el momento más antiguo, la anchura de los fragmentos de carbón, de los acebuches, de los anillos, es muy pequeña, muy pequeña.
En el cobre pleno, la anchura es intermedia. Hay muchos en la parte baja, pero muchísimos también en la parte alta. En el cobre reciente se centra hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Porque evidentemente cuanto más ancho es el anillo, en mejores condiciones se ha desarrollado la planta. Tienen mayor humedad y un tratamiento para el desarrollo de la planta mucho más adecuado. Si existiera una evolución del clima hacia una mayor humedad en los momentos finales, entenderíamos que son las condiciones naturales en que viven estos acebuches los que han dado lugar obviamente los anillos. Como sucede lo contrario y hay una mayor aridez en los momentos finales, es el hombre el único que puede producir, manipular la planta y producir estos cambios. Dicho de otra manera, estamos asistiendo en los millares, según estos datos, a un control sobre la domesticación de los acebuches, de los niños, cosa que no es baladí, que tiene su importancia. Casi siempre lo han dicho, el olivo y por tanto el aceite lo traen los fenicios y los griegos. No sé, ya existía. No, las actividades metalúrgicas tienen mucha importancia, los talleres, la selección de minerales, la fabricación de distintos tipos de herramientas, pero no vamos a abundar en ello porque no tenemos ya tiempo. Sí, otro dato del trabajo que estamos haciendo ahora mismo, que son los análisis isotópicos de plomo en los minerales y en los objetos manufacturados de los millares para saber de dónde procede el mineral. Cómo llega el mineral a millares, si procede del entorno más inmediato, viene desde largas distancias o de dónde llega el mineral. Nos encontramos con que en uno de los muestreos que hemos realizado tenemos metales, objetos metálicos ya manufacturados de los millares, estos rombos de color rojo, y mineral de los millares, estos rombos vacíos, en blanco, con el núcleo central en blanco. Minerales obtenidos en los metalotextos que están cercanos a los millares, por ejemplo, en el cabo de Gata, esto de color morado, en Sierra de Alhama, estos otros, y sobre todo en Sierra de Alamilla, toda esta serie de triángulos horizontales. ¿Qué nos quiere decir el gráfico? Después tenemos minerales procedentes de otras zonas como la meseta y objetos procedentes de la meseta y de Sierra Madre. ¿Qué nos quiere decir este gráfico? Pues nos quiere decir que en los millares hay productos que están fabricados con minerales locales de las zonas de las minas, de las sierras más cercanas, Sierra de la Milla, Sierra del Cabo de Gata, Sierra de Gado, etc. Y Sierra de los Millares también. Pero hay otro grupo de objetos manufacturados de los millares que vienen desde distancias amplias, y ahí es donde estamos investigando ahora para poder concretar con mucha más claridad esta parte del gráfico. Con respecto a las actividades artesanales, conocemos dónde están las canteras de piedra para la construcción, la talla en los talleres de puntas de flecha, las puntas de flecha son la mayoría que están de tipo local, pero sin embargo hay muchas materias primas que se sitúan a mucha distancia de los millares, para las hojas textiles o para molinos y otros materiales. La producción cerámica no ha de tener una pequeña, estamos haciendo una serie de estudios morfométricos de la vajilla doméstica, de las vajillas de calidad. Con respecto a la producción ideológica, entramos directamente en la necrópolis, pero tampoco nos vamos a detener mucho porque ya estoy abusando de la paciencia de todos los miembros de la sala. La necrópolis la hemos visto y no detenemos en ella, los tipos de sepultura, los elementos tan característicos como los corredores segmentados con una serie de lozos de pizarra perforada, los vestíbulos donde se realizan toda una serie de actividades, el emplazamiento, la importancia que tiene la visibilidad de las tumbas y las zonas dependientes o menos dependientes para ver la complejidad y el estatus social que tienen cada uno de los grupos que se entierran. Hemos realizado, a partir
partir ya de un trabajo que hizo nuestro amigo Robert Schachman hace mucho tiempo sobre los millares, y que formó parte de su tesis doctoral, donde ya insinuaba con claridad que en los millares la disposición de la necrópolis mostraba la organización social que tenía la comunidad que estaba viva en el asentamiento, y que por lo tanto había una distribución en grupos que tenían un estatus social diferente, y dentro de los grupos tumbas que él situaba siempre en la parte central de cada grupo, y nosotros sabemos después de hacer un estudio más pormenorizado de los actuales, que están situados en la parte periférica que gira al poblado. O sea, la organización de los grupos de tumbas, que son grupos establecidos en función de los linajes que existían en la población. Dentro de cada linaje, un grupo de tumbas puede tener tumbas con un estatus muy superior y otras con un estatus más bajo. La disposición es que las tumbas que tienen un estatus más alto están más cerca del poblado. Y dentro de ellas, las tumbas que están más cercanas al poblado y se dominan simplemente desde el poblado son las principales en cada uno de los linajes. O sea que hay una relación con el asentamiento estrechísima a la hora de definir el nivel social que tiene. Los ídolos que tienen materiales muy distintos, huesos, pero que son muy homogéneos también en cuanto a su diseño, su manufactura y la simbología que expresan. Marfil, por ejemplo, este grupo son ídolos domésticos, no aparecen en cada ciudad. Lo de gusto completo, gusto redondo, antropomórfico, de piedra, alabastro, cuartita, arenisca, son también domésticos. Tampoco aparecen en las tumbas. En las tumbas aparecen sobre todo los ídolos cilíndricos, pequeñitos, los ídolos polvas. La cerámica de prestigio, evidentemente, es un símbolo fundamental para marcar el poder y el estatus de los grandes linajes. Sirve también para los procesos de depuración y enmascaramiento de la importancia social de otros linajes que no tienen ese nivel de estatus, de poblaciones que vienen fuera del propio asentamiento de los millares. Pero todo este mundo que tiene una simbología recurrente desaparece de una manera radical cuando la sociedad de los millares entra en crisis. Al final del cobre pleno y comienzo del cobre tardío hay un cambio radical en la organización de carácter religioso, simbólico, que impera en los millares y que mantenía además como elemento fundamental la dependencia con otra serie de poblaciones que vivían al exterior, ya lo que se les distribuye toda esta serie de figuritas, cerámicas, etc. Bueno, ¿qué sustituye en el orden social a esta cerámica de estatus y de símbolos muy especiales? La campaniforme. La cerámica con decoración campaniforme cumple el papel de cerámica de las élites, por eso está producida por determinadas familias, en determinados lugares del asentamiento, y por eso está controlada por las propias élites y no se generaliza en todo el lugar. Algunos ejemplos de cerámica simbólica, cerámica política, algunos ejemplos de cerámica campaniforme. Trabajo relativamente reciente, estudios de tierras raras, de elementos físicos que se dan en cantidades mínimas en la corteza terrestre y que son uno de los fósiles directores más característicos para definir de dónde proceden esos materiales tecnológicos. Esto lo demuestra que el grueso del campaniforme, estos son sinónimos de estos elementos químicos, el grueso del campaniforme se produce en los millares. Pero hay una serie de elementos, en concreto 6 con toda seguridad, que siempre pertenecen al momento inicial, son campaniformes marítimos que no se producen en los millares, que vienen de fuera. Y algunos de ellos, estamos a falta de cotejar los datos que tenemos de campaniformes de la zona del Tajo, pero algunos de ellos posiblemente vengan del estuario del Tajo, directamente desde la zona del Tajo. Bueno, no hemos visto otro elemento que ha dado lugar a un debate importante, pero que es interesante, en la fotografía anterior, que son varios fragmentos campaniformes que tienen esquematizaciones de lo que podrían ser embarcaciones con remos, ¿no? Esto
nosotros no le dimos demasiada importancia. No le dimos demasiada importancia porque no queríamos entrar en ese debate, pero otros colegas nuestros de Sevilla, de Mallorca, sí que han realizado artículos sobre estos fragmentos diciendo que con toda seguridad son barcos de remos complejos y que esto imposibilitaba la navegación del Mediterráneo de extremo a extremo sin ninguna dificultad. No queríamos entrar en ese debate, sobre todo en el de la navegación de un extremo a otro del Mediterráneo, no en el que existieran embarcaciones en los millares que con seguridad existían. Los recursos del entorno comarcal están marcados, son recursos mineros, recursos de literatura, Cabo de Gata, Sierra La Mica, Sierra Los Pilares, Sierra de Gado, Sierra de Rama. Desde todas estas zonas tenemos constancia de que llegan más allá de agua minera, lo tenemos ahora. Y a distancias mayores, Gabriel Martínez y Pepe Alfonso han realizado toda una serie de trabajos en los que hemos colaborado también nosotros, que son muy interesantes porque nos marcan cómo las grandes hojas, que son muy numerosas en todos los sepulcros de los millares, proceden del subbético granadino y malagueño, incluso de Cádiz, del norte de la sierra subbética de Cádiz, pero hay un grupo que procede de las serranías de Burgos. Y evidentemente otros elementos como los puñales, ellos han marcado una dirección radicalmente distinta, por eso que proceden de Levante, Murcia y sobre todo Alicante y Arcas de Martina. A mucha mayor distancia hay también toda una serie de objetos que llegan a los millares. El norte de África, el marfil, la cuenta de cáscara de huevo de avestruz, desde el Tajo con seguridad blanca campaniformes, un puñal también con una técnica de talle, con unas características que proceden del sur de Francia, y el tema que está en estos momentos es auténtico debate, el marfil. ¿De dónde procede el marfil? Acabamos de hacer un estudio importante de los objetos de marfil de los millares, del Cerro de la Virgen de Orci y de algunos yacimientos arcánicos granadinos. Podemos asegurar que una parte de ese marfil es asiático, es de elefante asiático. La parte más importante es de elefante africano, pero hay un grupo que con toda seguridad es elefante asiático. También tenemos hipopótamo, tenemos otros elementos, pero el debate se sitúa en si ese elefante asiático tenía un área de distribución similar a la actual y por lo tanto esos materiales vienen desde el Próximo Oriente o desde el Mediterráneo oriental. Debate que no podemos cerrar mientras que no tengamos constancia documental de los marfiles que existen en el norte de África. Porque es muy posible que el elefante africano se situara en áreas por debajo del Sáhara y que después presionara y fuera desplazando al asiático hasta prácticamente la situación en Asia que tiene en estos momentos. Mientras que no podamos cerrar ese debate, tener esa información, no podemos cerrar el debate. Pero ya es interesante el hecho de que una parte del marfil sea de elefantes. Bueno, vamos a pasar ya simplemente con estas diapositivas que quería mostraros la importancia que tienen todas las necrópolis que hay en el entorno inmediato, todas estas manchas más oscuras, en el entorno inmediato a los millares. Todas estas áreas son áreas de distribución de megalitos. En el proyecto Millares, aquí tenemos a una de las personas que ha realizado sistemáticamente todas las prospecciones en el proyecto Millares y que ha identificado una enorme cantidad de megalitos, Paco Alcaraz. En el entorno más inmediato a Millares hay una enorme cantidad de necrópolis relacionadas con pequeños asentamientos, pero siempre con las características que ya hemos comentado antes, o sea, son necrópolis ortostáticas, son dolmenes, con grandes losas. A veces tamaño no demasiado grande, en otras ocasiones llegan a tener tamaños medios, y solo en casos puntuales hay necrópolis de sepultura de cúpula con cámaras circulares similares a la de la necrópolis de los Millares.
cercana a los asentamientos y posiblemente representando, o casi con toda seguridad, representando a las élites que viven en cada uno de esos asentamientos. ¿Cuándo son asentamientos temporarios? Esto quiere decir que las élites, que deben de tener una relación de dependencia fuerte con los millares, por razones familiares, por razones de alianzas, están emulando, están copiando el sistema de enterramiento y el estatus que le da esas manifestaciones públicas a la hora de realizar los rituales funerarios. Están copiando. Mientras que el resto de la población sigue utilizando el modelo tradicional que ya aparece en el Neolítico en estas regiones. Porque muchas de estas sepulturas pueden haberse construido desde el Neolítico. Otras no, otras son crímenes cálculos. Bueno, algunos de